de la Sala del Senado. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Carlos, a mí me toca primero. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos. 10 minutos. Tengo 15, soy la única que va a hablar. Esta sesión especial fue convocada con la finalidad de tratar los últimos acontecimientos respecto a las operaciones comerciales relativas a agentes vinculados al litio y al desarrollo de medidas y políticas públicas que permitan una adecuada y óptima explotación del litio. Esta sesión fue convocada a solicitud de senadores y comités que representan un tercio de los senadores en ejercicio. Se ha invitado a participar en esta sesión al ministro de Economía, Fomento y Turismo, que hace un rato breve informó que no podía llegar, al señor fiscal nacional económico, al señor vicepresidente ejecutivo de Corfo y al economista señor Manuel Cruzat Valdés. El vicepresidente ejecutivo de Corfo quería partir explicando el marco general. Le ofrezco la palabra. Los invitados tienen, de acuerdo al cálculo de la Secretaría, 36 minutos sumados. Habría que distribuírselo incluyendo al señor Cruzat. No sé si la presentación está puesta. ¿No? ¿Está? Ahí. Gracias, señor presidente. Voy a exponer tres situaciones rápido, pero lo primero es por qué la Corfo está involucrada en el tema del litio, cuál es su relación con el litio, un poco la historia de los contratos, para terminar contando la situación actual contractual. Entonces, parto rápido. ¿Por qué la Corfo está vinculada al litio? Primera pregunta que uno se hace cuando ve esta institución de fomento vinculada a la industria del litio, y en dos dimensiones. La primera es por su naturaleza de propietario de las pertenencias mineras en el salar de Atacama particularmente, y vinculado por lo tanto al proceso histórico que ha habido de suscripción de contratos para la explotación del salar. Desde el año 79, 78 datan los primeros contratos y sus posteriores actualizaciones, el año 86, en mediados de los 90 nuevas suscripciones y los resueltos en el gobierno anterior entre diciembre y marzo del año 2017, donde se suscribieron un contrato con Sokimich para la explotación hasta el año 2030 y con Albemarle hasta el año 2043. Y por lo tanto, lo que hace en ambos casos, con una diferencia jurídica en la naturaleza de ambos contratos, es en un caso poner en arrendamiento la pertenencia minera a Sokimich desde el año 79, y en el caso de Albemarle, que es la evolución histórica de una empresa original que fue creada por la Corfo, que era la Sociedad Nacional del Litio, donde la Corfo entregó las pertenencias en propiedad a esta empresa, cobrar una renta por la explotación de estas litios. ¿Por qué es importante estas dos cosas o estas dos distinciones? Porque ambos datan de antes de la promulgación de la Constitución de 1980, son del año 78 y 79. El origen de estos contratos, por lo tanto, se vincula a una figura jurídica distinta a antes que la Constitución la declarara como sustancia no concesible, y esto finalmente lo que ha hecho es que estos contratos han perdurado en el tiempo con una figura que no es las contempladas en la Constitución para la explotación del contrato. Lo que uno puede ver, por lo tanto, en ambos contratos es que ha habido renovaciones en las negociaciones últimas en el año 2016-2017 de los contratos originales, que extendieron los plazos en el caso de Albemarle hasta el 2043 y en el caso de Sokimich a través de un arbitraje que mantuvieron el contrato hasta el año 2030 y tuvieron impactos en los ingresos que provocaron estos contratos para el Estado, y tuvieron impacto además, como conté, en las condiciones específicas que generan los contratos de litio. Esto es lo que estoy explicando en rápido. Por lo tanto, Corfo solo tiene incidencia en materia de propiedad del litio respecto al salar de Atacama y no en el resto de los 20 salares que existen, más de 20 salares que existen en Chile, y solo respecto a aquellos derechos donde tiene pertenencias particulares o aportó en propiedad en ambas sociedades. El resto de los salarios, por tanto, no tenemos ninguna competencia en su explotación o exploración específica, y además específicamente en las modificaciones contractuales En las modificaciones contractuales suscritas en el año 2017, en diciembre una en el arbitraje con Sokimich,
y con Albemarle, en diciembre con Albemarle y entre enero y marzo el cierre con Sokimich. Se cambiaron parte de las cláusulas contractuales y se procedió, por lo tanto, a modificar y suscribir estos contratos en nuevas condiciones. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando asumimos como gobierno, por lo tanto, nos toca estos dos contratos celebrados, suscritos y con particularidades bastante relevantes que vale la pena detallar. La primera más importante, que en el caso de Albemarle, como Corfo había aportado en propiedad las pertenencias mineras en la creación original de la Sociedad Nacional del Litio, se le puso fecha cierta de término al contrato original. Originalmente no tenía fecha de término y se fijó como fecha de término el año 2043. Lo segundo, por primera vez se le fija el pago de comisiones específicas por la venta del litio a la empresa y sus transferencias posteriores. Se permite un control y acceso financiero, o sea, de control financiero y de fiscalización a los contratos que antes no tenía el Estado de Chile. Por primera vez se considera más aporte en I+D específicos para el litio y se contempla un incentivo para producción de industria de valor agregado en Chile. Esas fueron las modificaciones suscritas en diciembre. En el caso Sokimich, se le fija por primera vez una renta de arrendamiento y se fiscaliza su pago. Sokimich está deudora del pago de la renta de arrendamiento desde 20 años hacia atrás. Se le fija básicamente impedimentos hasta el 2030 en los gobiernos corporativos, que han sido bastante discusión pública, de básicamente que la familia Ponce Lerú, en su grado consanguíneo, parientes, primos, hasta primos o tíos, no pueden participar como gerentes o como ejecutivos dentro de la empresa. Particularmente se le fija por primera vez un pago de renta, se consideran aporte en I+D y se le agrega industria de valor agregado. ¿Por qué cuento esta historia? Porque es súper relevante para la discusión que viene. Si bien los contratos estaban suscritos, queda una tarea gigantesca que tiene que ver con fiscalizar y supervisar el cumplimiento de estos contratos. Y estos contratos no son ni los mejores contratos del mundo ni los peores contratos del mundo, sino como todo contrato tuvieron cláusulas que muchas veces quedaron abiertas o con redacciones que fueron frutos de negociaciones. Y ha sido un trabajo bastante arduo de la Corfo poder focalizar y fortalecer el trabajo en la fiscalización de los cumplimientos de estos contratos. Un contexto global. Hoy día el litio significa en el mercado algo así como 0,8 billones de dólares de ingresos para Chile. Se espera que con estos contratos, ceteris paribus, que todo sigue igual, llegue a ser 1,4 billones de dólares solo la comercialización del litio. La gran pregunta es cómo se genera a partir de esto una industria de valor agregado en Chile, que era el objeto que uno puede relevar de los contratos, y cómo esa industria al final provoca efectos específicos. ¿En qué estamos hoy día? Por lo tanto, esto lo expliqué bastante rápido y lo dejo en las modificaciones contractuales. ¿En qué estamos hoy día? Tres cosas principales. La más importante, por lo tanto, es velar por la correcta ejecución de los contratos, lo que ha tenido al menos tres lomos de toros en el proceso concreto. El primero y más relevante ha tenido que ver con la generación de la industria de valor agregado en Chile, para la cual había una cláusula específica que hablaba que el 25% de los productos a comercializar se debería vender en Chile a un precio preferente, y ambos contratos contemplaban esta cláusula. En un caso con Albemarle no hemos llegado a acuerdo hasta el día de hoy respecto al valor de venta de acuerdo a lo definido en el contrato. En el caso Sokimich vamos a hacer una licitación a fines de diciembre. Segunda gran obligación del contrato, construir un centro de transferencia tecnológica, o sea, transferencia energética, de transición energética y materiales avanzados para el litio en la región de Antofagasta, para lo cual los recursos destinados específicamente por los contratos se van a destinar para la construcción de este centro, llamado que se hará a principios de noviembre. Este es el centro más grande que va a crear Chile en la historia, con alrededor de 20 millones de dólares de inversión inicial que emergen de los contratos, que las empresas pagan directamente al centro. Y una tercera dimensión que tiene que ver probablemente con esta conversación, que es fiscalizar el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las normas del contrato, que han tenido bastante complejidad. Uno, que es el cumplimiento por las empresas de los límites a los gobiernos corporativos que les habíamos puesto en los contratos. Y dos, específicamente evitar las prácticas que puedan afectar la competencia en el sector.
Resuelvo estas dos cosas, presidente, antes de terminar. La primera, hemos tenido un proceso de fiscalización súper dura a partir de los contratos conocidos en el caso Soquimich como asesores de parte de la familia Monsererú, en el cual activamos una denuncia a la Comisión de Mercado Financiero para que ellos hicieran el proceso de supervisión en el caso de que se afectaran o se incumplieran los deberes fiduciarios de los directores al nombrar a alguno de estos asesores. Y dos, hemos dado continuidad y hemos ratificado una denuncia frente a la Fiscalía Nacional Económica y presentado los antecedentes relevantes a partir de la compra que hizo Tianqi de una participación minoritaria dentro de Soquimich. Y por lo tanto, ambas cosas, lo que hemos hecho como Corfo es asumir que nuestro rol no es ser la institución controladora ni de la competencia ni del buen funcionamiento de los gobiernos corporativos, sino activar la institucionalidad del Estado competente para resolver estos conflictos. Y en ambos casos activamos la institucionalidad y hemos perseguido finalmente que la institucionalidad cumpla el objetivo de a partir de la denuncia realizada por la Corfo, en el caso de la Fiscalía y el acuerdo suscrito por la TDLC, y en el caso 1, la Comisión de Mercado Financiero, que estamos esperando que resuelva la controversia, que hasta el día de hoy está pendiente de resolverse por la investigación que se inició a partir de esto. Eso es cuanto puedo informar en esta primera fase. Muchas gracias, don Sebastián Sichel. Le ofrezco la palabra a la senadora Yarna Proboste. Muchas gracias, señor presidente. Sin duda que esta sesión especial se anima en el propósito de que tenemos la plena convicción de que el futuro estará marcado por la electromovilidad y por transformaciones que le darán una gran oportunidad para los países que tienen litio y cobalto. Pero creemos que es también el momento de resarcir los errores que hemos tenido con el litio, en donde solo a partir del año 2016 hemos tenido una política nacional del litio y gobernanza de los salares a partir de una comisión integrada por científicos, profesionales, expertos, autoridades, exautoridades de todos los sectores y ámbitos de nuestra sociedad que contribuyeron a aquello. Es decir, solo a partir del año 2016 es que tenemos recién una política nacional del litio y gobernanza de los salares. ¿Y qué nos decía esta política? Sus principales conclusiones y propuestas. Que el litio debe seguir siendo un mineral no concesible al que se le deben incorporar valor agregado. Que la explotación de los salares debe asegurar la sustentabilidad en consulta a los pueblos originarios. Y allí permítame señalar que la Comisión de Minería y Energía que presido durante este año ha escuchado a las actuales autoridades de Corfo, a quienes tuvieron la responsabilidad en el gobierno anterior. Hemos escuchado a la Superintendencia de Medio Ambiente, a la Dirección General de Aguas, al Consejo de Defensa del Estado, a las comunidades de San Pedro de Atacama. Es decir, durante este tiempo estamos convencidos que hay un serio riesgo respecto de asegurar la sustentabilidad de nuestros salares. Además, también señalaba las conclusiones de la política nacional en que se debe crear una empresa nacional del litio encargada de la exploración y explotación mediante acuerdos públicos-privados en que el Estado se reserve el rol de controlador de todos los proyectos mineros productivos en los salares de Chile. En caso de eventuales propuestas de asociación para proyectos de exploración y explotación en los salares, particularmente siempre se habla del salar de Atacama, pero también es necesario poner en este debate salares como Maricunga y Pedernales, donde hay importantes pertenencias de Codelco en la región de Atacama. Como lo ha dicho el vicepresidente en esta sala, existen fuertes debates entre Corfo, titular de las concesiones en nombre del Estado, con operadores privados como SQM y Albemarle, para modificar los contratos y que existan hacia un futuro cláusulas más positivas para el medio ambiente y para las comunidades que tienen como parte de su cosmovisión, su relación con los salares mucho antes de que llegara la cultura occidental a esos lugares. Y por lo tanto esto no es un tema menor, ya que además estos proyectos se instalan en zonas desérticas en donde la escasez hídrica es mucho más intensa y por lo tanto debemos ser claros en proteger, en establecer resoluciones de calificación ambiental que en nuestra opinión no fueron lo estrictas que se requieren. Es urgente que en estos proyectos de litio
actualicen y renueven sus autorizaciones ambientales para que tengan estándares exigentes y que además la Superintendencia de Medio Ambiente pueda fiscalizar. Creemos que este es un rol que debe estar siempre en manos del Estado. La gobernanza de los salares debiera estar íntimamente vinculado a la necesidad que sea el Estado el que fiscalice cada una de estas redes de monitoreo. A propósito de estas controversias, creo que es importante y no nos deja de sorprender estas pugnas que han habido recientemente, en algunos por el afán de controlar el mercado del litio a nivel mundial. Por una parte, la Fiscalía Nacional Económica, quien también ha estado en la Comisión de Minería recientemente, llegó a un acuerdo con la multinacional china Tianqi, ya confirmada por el Tribunal Nacional de la Libre Competencia, para que esta última adquiera el 24% de las acciones de SQM, hoy en manos de la canadiense Nutrien, bajo los compromisos y restricciones que contiene aquel acuerdo, los cuales, asegura el fiscal nacional subrogante, salvarían cualquier afectación a la ley de mercado y a las normas de la libre competencia. El motivo de protección a la libre competencia que pretende aquel acuerdo tiene su origen en la compradora Tianqi, que está asociada en un 50% y 50% con la transnacional Albemarle en Talison, empresa explotadora de litio en Australia, que a la vez es también competidora de SQM en el mercado mundial del litio. Todo ello sin considerar los conflictos a los cuales ha hecho alusión en esta sala el vicepresidente de la Corfo entre el Estado y Albemarle. A esto, la semana pasada se agrega un segundo conflicto, Pampa Calichera, sociedad controlada por SQM que recurrió al Tribunal Constitucional para que deje sin efecto por inconstitucionalidad el acuerdo entre Tianqi y la Fiscalía Nacional Económica, habiendo ordenado dicho tribunal paralizar el proceso de compra de este 24% de las acciones de SQM. Por lo tanto, aquí hay otro conflicto instalado desde fines de la semana pasada como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad presentado por Pampa Calichera. Sin duda que frente a esta realidad, marcada por la ansiedad desbocada de las transnacionales por el control del litio en el mundo, estamos quedando como país muy lejos de las definiciones que tan transversalmente hemos concordado no solo en la Comisión Nacional del Litio, sino también por el interés nacional. Y por eso creemos que es necesario en que hoy día Chile debe estar a la altura de este proceso. En la región de Atacama, esta es para nosotros una fuente importante de nuevas y mejores oportunidades. El litio no es solo patrimonio del Salar de Atacama, también en Maricunga, que tiene potencialidades de producción de más de 30.000 toneladas de carbonato de litio. Es urgente desarrollar una política pública para el cobalto que dejó de producirse en 1944 y donde Atacama, particularmente la comuna de Freirina, tiene grandes oportunidades. Son esas oportunidades de desarrollo del litio y de no ser parte de una cadena productiva de valor en que donde hoy solo las transnacionales están interesadas en el control total, en donde Chile debe aprovechar. Un minuto. No nos esperarán 10 años más para hacer realidad la electromovilidad. Se requiere un rol más activo del sector público y las decisiones que ha tomado este gobierno de sacar el comité de la Corfo e instalar el comité en otras manos. Nos parece, y se lo dijimos así al vicepresidente de la Corfo cuando estuvo en la Comisión de Minería, nos parece que no es adecuado que el control respecto de los contratos de Corfo con las empresas SQM y Albemarle esté en manos de privados. Se lo hicimos saber, sin embargo, como ellos acostumbran seguir tosudamente, a pesar de que todo el mundo le diga que está equivocado, lo hicieron así. Le entregaron el control de estos contratos a personas del mundo privado. Estamos convencidos que el bien público existe y que el encargado de resguardarlo es el Estado. Y por eso creemos que es hora ya de tener una empresa nacional del litio. Que asegure que esto sea una oportunidad de desarrollo sustentable para todas nuestras comunidades. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Yarna Provost. El señor secretario se demoró porque tiene poca experiencia en
en las teclas. Le ofrezco la palabra a senadora Isabel Allende. Señor presidente, en nuestro país el litio es considerado un recurso estratégico, por lo que no es de libre concesión. El Estado de Chile es el único capaz de explotarlo, ya sea directo o indirectamente, a través de concesión administrativa o contratos especiales de operación. En la práctica, es la Corporación de Fomento, o sea, Corfo, la dueña de las concesiones mineras a través de las cuales puede explotar el mineral. Ya hemos escuchado una historia al respecto, pero es importante retener esto. En la actualidad solo existen 2 contratos por la explotación del litio en el Salar de Atacama, uno con Albemarle, el otro con Sokimich. El Servicio Geológico de Estados Unidos nos dice que las reservas mundiales de litio ascenderían a unos 13 millones de toneladas, de las cuales 7,5 corresponden a Chile, siendo el segundo país productor del planeta. Se estima además que la demanda de este mineral será de unas 250.000 toneladas hacia el año 2020, pues se perfila como la energía del futuro a través de la electromovilidad y otros usos, tales como sales de litio y otros más. No se puede dejar de decir que una cosa es la extracción bruta del litio mediante la reinserción y infiltración. Por ejemplo, la extracción de litio en el año 2016 del Salar de Atacama fue de 755.000 toneladas. Pues la producción total fue de 77.871, es decir, menos de un 12% de eficiencia. El contrato con Albemarle, que data del año 85, no tenía renta de arrendamiento contemplada, ya que Corfo era socio de Albemarle y había capitalizado su aporte. El contrato tampoco tenía fecha cierta de término, ya que estaba pactado por cuotas. El otro contrato de arriendo y compra y contrato para proyectos con Sokimich, que fueron suscritos en el gobierno de Pinochet en el 87, de la cual Corfo era socia, y que después lo deja y finalmente fueron modificados por los gobiernos de los presidentes Elwin y Frey con fecha de duración hasta el 2030. En ellos se establecía una renta de arrendamiento cercana a un 6%, en realidad menor, de la cual obviamente Sokimich todavía no entera esas cantidades. En este punto hay que ser claro. La tutela que el Estado de Chile hizo a estos contratos fue insuficiente. Por un lado, obvio, no se tenía conciencia del valor que puede tener el litio al día de hoy, pero también nos habla de la falta de institucionalidad sobre la materia. Al respecto, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el tema del litio concluyó que entre los años 86 y 2014, es decir, en 28 años, se descuidó este recurso por parte del organismo del Estado con competencia en la materia, especialmente, aunque no únicamente, Corfo. En el último gobierno de la presidenta Bachelet se creó la Comisión Nacional del Litio y se puso en marcha la Política Nacional del Litio, a partir de la cual se concluyó la necesidad de revisar ambos contratos. A partir del 2013 y el 2015, Chile inició varias acciones judiciales por grave incumplimiento de Sokimich a los contratos suscritos, entre los que se destaca incumplir por el pago de la renta al Salar de Atacama, faltas graves y gravísimas en el cumplimiento ético, medioambiental y derechos de agua en reiteradas ocasiones. Por cierto, está pendiente varios procesos de investigación de la Superintendencia de Medio Ambiente. Además, SQM, desde los años 90, mediante acciones deliberadas, vulneró la integridad de los derechos del Estado en el Salar, ejecutando acciones que trataron de impedir una licitación competitiva al término del contrato en el año 2030. También SQM ocultó información, vendió litio más allá de los límites anuales acordados. Incluso la entidad reguladora de valores de los Estados Unidos sancionó a SQM por incumplir gravemente la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Es conocida la participación de la empresa en el financiamiento irregular de la política. Además, SQM logró obtener para sí derechos de agua y concesiones mineras de los terrenos adyacentes al proyecto, lo que permitía dejar en manos de SQM la explotación del solar hasta el año 2059, mucho más allá de lo pactado originalmente. Por lo mismo, Corfo pidió al juez árbitro 2015 y 2016 el término anticipado de los contratos y la devolución del salar. En el juicio hubo 3 convocatorias a conciliación y los resultados del peritaje nos habrían dado señales claras e inequívocas que no iba a acceder el árbitro al término anticipado del contrato y a una modificación de este mismo, que era lo que Corfo pedía, sino que eso nos iba a otorgar una compensación que no iba más allá de los 17 millones de dólares. Presidente,
Lo que hubiésemos querido como país hubiese sido el término anticipado del contrato, pero dicha alternativa no se veía viable por las señales que nos daba el árbitro. En consecuencia, la única alternativa que quedó era establecer una conciliación con condiciones excepcionales, la que fue aprobada por el Consejo de Defensa del Estado. No es lo que queríamos y probablemente no era lo mejor para Chile, pero al menos hoy día podemos decir que ha generado condiciones para tener una futura industria nacional del litio a partir del 2030. La modificación del contrato permitió incorporar, como aquí se ha dicho, algunos valores públicos como el cuidado ambiental, norma anticorrupción, participación del Estado de Chile y sus comunidades de las rentas que se obtienen de la explotación del litio, además del cambio del gobierno corporativo SQM, alejando del control de la empresa a Ponce Lerú, que no obviamente ha contribuido a empañar nuestra democracia y nuestra credibilidad ante la ciudadanía. Asimismo, el acuerdo incluye la participación en las rentas obtenidas por parte de Soquimich al Estado de Chile, la que debería llegar a la suma de 9.500 millones de dólares entre el 2018 y el 2030. Este aporte se recaudaría a través de Corfo, recaudaciones por el royalty minero, impuesto a la renta y aportes de investigación y desarrollo. Hay aporte a la Municipalidad de San Pedro de Atacama, que superaría los 700 millones de dólares al año 2030. Se comprometió la estructuración de un área de desarrollo indígena en Atacama, La Grande, con participación de las comunidades atacameñas y un aporte SQM a precios actuales de 15 millones anuales de dólares. Destaco acá que quisiera recalcar que en esta materia debe consultarse a las comunidades en virtud del convenio 169 de la OIT, quienes, por cierto, tienen una mirada diferente. Finalmente, se aporta a la investigación y desarrollo para generar una minería sustentable, baja en emisiones y desarrollo de tecnología, un monto que alcanza los 18 millones mientras dure el contrato anual. Señor presidente, como lo dijimos, es importante recuperar el litio para Chile. No fue posible producto de las condiciones que existían en ese momento, pero hoy este acuerdo sí nos permite prepararnos para el 2030. También se ha hecho aquí mención de la Fiscalía Nacional Económica y Tianqui. Este acuerdo extrajudicial que debería la Fiscalía Nacional Económica resguardar los aspectos de la libre competencia, ya que se adquiere la propiedad del 25% o 24% por 4.000 millones de dólares. No nos corresponde y que fue además ratificado por el Tribunal de la Libre Competencia, lo que ha sido impugnado ante el Tribunal Constitucional por el mismísimo Ponce Lerú, argumentando que se han violado los derechos del debido proceso. No nos corresponde como sala pronunciarnos como parlamentarios sobre procesos judiciales pendientes. Sin embargo, deseo expresar las preocupaciones al respecto. Ya aquí se ha mencionado, así que no me detendré en mayor detalle, pero me queda claro, nos queda claro, que aquí puede tratarse de efectivamente impedir una libre competencia a nivel mundial y finalmente manejar precios, que es tremendamente importante para la electromovilidad. Es el Estado, a través de Corfo, a la que no se la ha visto muy activa en este tema, y a la Fiscalía Nacional Económica poner especial resguardo de esta operación para que no exista justamente lo que hemos llamado los riesgos de la libre competencia. Señor presidente, los salares constituyen ecosistemas de gran complejidad y fragilidad y de gran interés económico para el país, respecto a los cuales el Estado debe ejercer acciones para su protección, conservación y manejo sustentable. Queda de manifiesto la falta de control y conocimiento de los salarios y del litio por parte del Estado. Falta una institucionalidad que aborde el manejo y lo que existe está fragmentado. Ha llegado la hora de decir que como Corfo y país no hemos estado a la altura suficiente para resguardar un recurso estratégico del Estado. A nombre y en representación de la bancada de senadores del Partido Socialista, solicitamos formalmente a este Senado que lleguemos a un acuerdo para permitir que el Estado pueda explotar el mineral a través de sus empresas o la creación de una nueva empresa del Estado. Así como hoy día tenemos una Corporación Nacional del Cobre, también necesitamos una Corporación Nacional del Litio. Es imprescindible la creación de una empresa de carácter público que se dedique a la explotación de los salares, que permita generar mayor valor agregado al país, como por ejemplo cátodos de litio, llegar al litio metálico, las baterías de litio y las sales de litio, con asociaciones público-privadas, pero con un modelo de explotación sustentable y, por cierto, respeto a sus comunidades. Como sabemos, esto solo es iniciativa de la Presidencia de la República. Por lo tanto, requiere voluntad del Gobierno para ello y emplazamos a este Gobierno a definirse.
Realmente, señor presidente, de lo que estamos hablando acá es un modelo de desarrollo que necesita el país, algo que no es menor. Tal como lo expresara el ex vicepresidente Corfo, Eduardo Vitrán, la minería del litio nos permite formar sinergias que son una oportunidad única a nivel mundial. La creciente demanda por la electromovilidad, con consumidores más conscientes del cambio climático, sumado a los precios competitivos que puede ofrecer la energía solar en Atacama, nos permitiría generar una minería verde y sustentable, donde podemos producir minerales con una huella de carbono baja y trazable. Chile puede convertirse en el principal proveedor de litio y cobre de baja emisión para la industria de auto eléctrico, contribuyendo de esta manera a la revolución de la electromovilidad. Cada auto eléctrico utiliza alrededor de 85 kilos de cobre, además de otros minerales como cobalto, tierras raras, manganeso, que son escasos a nivel mundial y están presentes en Chile. Para que esto se concrete, se requiere asegurar el abastecimiento del litio y Chile posee esas enormes ventajas dado sus reservas y bajos costos de producción. Tenemos que impulsar el desarrollo de productos con valor agregado, encadenamiento productivo, fortalecer la investigación a través de centros tecnológicos y universidades, ya que hay posibles usos que podría tener el litio que aún no lo sabemos ni los hemos descubierto, pero que serán del futuro. Recuperar el litio para Chile significa una mirada de largo plazo, en que el Estado participa con las ventajas competitivas que tiene nuestro país por su geografía y sus recursos en el norte, poniendo especial énfasis en generar valor agregado y en inversiones de ciencia y tecnología, porque invertir en resguardar nuestros preciados recursos naturales e invertir en ciencia, eso es verdaderamente desarrollo de país. Señor presidente, este es el desafío que tenemos por delante y ese es el desafío que tenemos que abocarnos. He dicho. Muchas gracias, senadora Isabel Allende. Le ofrezco la palabra al senador Latorre por 2 minutos. Gracias, presidente. La historia económica de nuestro país se cruza por las dificultades para cuidar sustentablemente nuestros recursos naturales para las actuales y futuras generaciones. Creo muy importante destacar acá que el año 1971, durante la presidencia de Salvador Allende, se llegó a un gran acuerdo nacional para nacionalizar el cobre en Chile a través de una reforma constitucional que contó con los votos unánimes del Congreso Nacional. Sin embargo, con la llegada de la dictadura y su código minero, se crean las condiciones para la desnacionalización implementado con fuerza en democracia. El sector privado ha hegemonizado la actividad, representando al día de hoy el 66,5% de la producción del país. Lamentablemente, la industria chilena del cobre no agrega todo el valor que quisiéramos y básicamente nuestro país vende concentrado de cobre al exterior para luego importar los productos manufacturados de otros países. Vendemos materia prima y compramos cables. Además, recaudamos una tasa tributaria muy baja comparativamente con otros países mineros. Parece que somos muy generosos con nuestros recursos naturales para el sector privado nacional y extranjero. Tampoco es una industria que tenga los más altos estándares en materia medioambiental. Todo esto nos puede ocurrir hoy con el litio. Hoy estamos convocados a discutir este tema por la contingencia de la compra por parte de un joint venture entre las empresas Tianqi de China, Albemarle de Estados Unidos, para adquirir el control de la empresa chilena Soquimich. Durante la dictadura, Julio Ponce Lerú, yerno de Pinochet y que detentó los cargos de director de CONAF, presidente de Celulosa Arauco, director y gerente de empresas estatales como CTC, Llanza, Enami y Endesa, aprovechó su situación de privilegio para beneficiarse de la privatización de la empresa Soquimich, anteriormente estatal, y construyó un imperio económico basado en la compra de favores políticos a través del financiamiento irregular de campañas durante la democracia. Financió en dictadura a Hernán Vigi en su candidatura presidencial el 89 y más adelante lo siguió haciendo de manera transversal con distintos políticos de todo el espectro democrático. Además, contamos con antecedentes de varias organizaciones que han alertado sobre los efectos dañinos. Termino un minuto. Varias organizaciones que han denunciado que está produciendo la explotación del mineral en salares altoandinos del Cono Sur. Las personas que viven en la cuenca del Salar de Atacama acusan distintos problemas, entre ellos una crisis hídrica que se debería en parte al uso que hacen las mineras en su actividad de extracción. También se privatiza el agua por parte de las mineras. Nosotros creemos que acá tenemos una oportunidad de crear una empresa nacional del litio que genere innovación de verdad, agregue valor para las actuales y futuras generaciones. Chile tiene un gran potencial con el litio, no podemos regalar este negocio a empresas extranjeras.
en esta década. Es ahora donde tenemos que hacer ese cambio. Le pedimos al presidente de la República, y por eso firmé también un proyecto de acuerdo, que podamos crear una empresa nacional del litio para ponernos en la vanguardia de una alternativa de desarrollo que supere el neoliberalismo extractivista en el siglo XXI. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Latorre. Le ofrezco la palabra al senador Osandón. Gracias, presidente. Voy a tratar de explicar el tema en palabras simples y después hacer un par de preguntas a los representantes de Corfo y de la Fiscalía Nacional Económica. El 20 de agosto presenté un téngase presente a Corfo y a la Fiscalía para pedirle, entre otras cosas, que se le informara de esta operación a las organizaciones fiscalizadoras de los Estados Unidos. ¿Y esto es por qué? Porque resulta que hoy día en el mundo existen 3 grandes empresas que manejan casi el 70% del litio mundial. Una es Tianqi, China, Albemarle, americana, Soquimich, chilena. Aquí, en la actualidad, en el mundo tenemos 2 grandes yacimientos. En Chile, el Salar de Atacama, y en Australia, uno que es administrado y trabajado por una empresa que se llama Talison. Esta empresa, los dueños son en forma paritaria Tianqi y Albemarle, China y Estados Unidos. Ellos, en el acuerdo internacional firmado frente a las autoridades regulatorias americanas, reconocen explícitamente en un artículo que se reparten la comercialización y el trabajo del litio en el mundo. Tianqi se haría cargo de China, Hong Kong y de Taiwán, y Albemarle del resto del mundo. Aquí se plantea que la empresa china Tianqi, que pertenece a autoridades chinas, porque hay que reconocer que China es un Estado, es un Estado empresario, ¿no es cierto?, que son parte de las propiedades de la mayoría de las empresas, ha ido comprando y participando en todos los yacimientos del litio del mundo. Al comprarle a la empresa Nutrien el 24,5% de la empresa Soquimich, no es cierto lo que se ha dicho acá y en reiteradas oportunidades, que están comprando un pequeño paquete accionario. En el juicio frente al tribunal, los abogados que representan a Tianqi reconocen, y lo dicen varias veces, que ellos serán accionistas de peso, porque además tienen tienen derecho a 3 directores de 8. Por lo tanto, ellos tienen claramente una oportunidad de estar en el corazón de su competencia, que es Soquimich. Claramente aquí estamos frente a la formación de un cartel internacional sumamente peligroso. Como ustedes saben, pasó en el pasado con el cobre, que empresas internacionales, ¿no es cierto?, se autovendían a empresas relacionadas al cobre, y después de las ventas se reconoció que no pagaron ni un peso de impuesto en Chile porque la utilidad la hacían en el exterior. Esto es absolutamente factible en el litio chileno. Políticamente uno puede pensar algo muy potente. Nuestros antepasados vivieron del salitre. Nosotros hemos vivido del cobre y nuestros nietos y bisnietos deberían vivir del litio. Y se lo estamos entregando en forma irresponsable a empresas chinas. En la práctica, si fuera una empresa americana, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de ir a Estados Unidos y reclamar y poner todas las demandas, querellas a las organizaciones fiscalizadoras. Eso en China no existe. Por lo tanto, cualquier problema que tengamos con China, ¿no es cierto?, es bastante difícil defenderse. Por eso yo quiero hacer un par de preguntas, señor presidente. Primero a la Corfo. Yo quiero preguntarle a la Corfo por qué no hicieron lo que le solicité en el oficio entregado a ustedes con fecha 20 de agosto, de ponerse en contacto con las agencias de libre competencia de los Estados Unidos, para ponerlas en conocimiento de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Nacional Económica y pidiendo información.
Si tuvieran información sobre el acuerdo comercial joint venture entre la empresa Tianqi y la americana Albemarle en Talison, Australia, debo decir que es fundamental para resolver el presente operación estudiar para nuestra legislación los detalles alcanzados en el acuerdo que hicieron para Chile y el mundo estas empresas. La fiscal de Corfo dijo en la sesión de la Comisión de Minería con fecha 3 de octubre que el interés general de resguardar la libre competencia le corresponde a la Fiscalía. A lo anterior debo decir que está un error, ya que ustedes podían, Corfo, y debían actuar, debido a que tienen un interés directo porque son los titulares de las concesiones del litio. Además, Corfo en esta operación representa ni más ni menos que al Estado de Chile en esta materia. La segunda pregunta a Corfo es más evidente. ¿Por qué no se presentaron a la audiencia ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia el 13 de septiembre? Lo anterior es sencillamente inaceptable, ya que ustedes presentaron la denuncia frente a la Fiscalía en marzo. El más mínimo sentido de responsabilidad nos lleva a concluir que ustedes deberían haber asistido a dicha audiencia. Por último, si estaban dispuestos a estar a favor del acuerdo extrajudicial, debiera haber quedado claro frente al tribunal. Quiero preguntarle, presidente, a la Fiscalía Nacional Económica. En primer lugar, le valoro el haberse comunicado con las autoridades de libre competencia extranjera y de estudiar el acuerdo comercial entre Talison de Australia. Lo que cuestiono es el análisis que han hecho respecto a dicho acuerdo comercial. Por poner un ejemplo, ustedes califican tal acuerdo comercial como un acuerdo solo de explotación, siendo que está claro que es de explotación y distribución. Más allá, ese joint venture trata sobre un tipo de producto de litio. Lo que más preocupa es que en virtud de ese acuerdo de Tianqi y Albemarle ya tienen canales y vínculos de comunicación directa, reconocidos. Porque si Sokimich ingresa a este grupo, los 3 productores más grandes del mundo pueden perfectamente tener en el futuro un verdadero cartel. También, en cuanto al breve análisis que se hizo de ese acuerdo judicial con Tianqi, insisto, es de inocencia infantil. Pensar de que las personas directoras nombradas por el propio Tianqi no le podrán informar a sus jefes lo que vean en los directorios. Mínimo de sentido común. Finalmente, quiero citar al académico y exministro del presidente del Tribunal de Libre Competencia, el abogado Tomás Menchaca, quien elaboró un informe en Derecho sobre el acuerdo extrajudicial y dice lo siguiente: el acuerdo extrajudicial no permite resolver los problemas de competencia detectados y la operación no genera eficiencias y produce riesgos para la libre competencia. Por eso, yo creo que, como lo han dicho varios colegas, esta es la gran oportunidad para que, como país, busquemos una estrategia de larga data para poder, ¿no es cierto?, enfrentar el futuro de nuestro litio, porque ahí está el... ¿Quiere terminar? Bueno, muchas gracias, senador Osandón. Le ofrezco la palabra entonces inmediatamente al senador Chaguán. ¿A dónde está? No está. Bien, le ofrezco la palabra al senador Alejandro Guillé. Gracias, Alejandro, por 4 minutos. Bueno, creo que todos hemos hecho el diagnóstico correcto acerca de que Chile declaró la reserva de este mineral no metálico con un gran potencial, pero además con un valor estratégico. Desgraciadamente, la evolución legal y además empresarial ha ido en dirección contraria. Recordemos que en el año 1976 se incluyó el litio como una sustancia de interés nuclear, presionado por Estados Unidos por lo demás. En el 1979 se declaró de interés nacional y no obstante en 1983 y que expresamente se señalaba que la explotación, investigación y desarrollo debía ser reserva del Estado, se terminó privatizando hasta llegar al 100%. Recordemos incluso que la participación de Corfo finalmente se eliminó. Además de ello, podemos agregar que en el año 2018 a comienzo se extendió la explotación del salar
por las actuales empresas operadoras hasta el 2030, aumentando 3 veces la capacidad y el derecho a explotación de los componentes del salar, que no solo es litio, es boro y potasio incluso de mayor valor. Ahora nos enteramos de que hay grupos extranjeros que están comprando sin ninguna mediación del Estado chileno, sin ninguna posibilidad de control, un porcentaje del 24%, con lo cual se conforma efectivamente, como decía el senador Osandón, un verdadero cartel internacional, donde además tiene otra característica. Se negocia entre el que produce y el que compra directamente. Aquí no hay bolsa, no hay ninguna instancia objetiva, transparente, y por consiguiente se ponen de acuerdo en el precio. Y eso ya ha ocurrido. Recordemos que ya hubo sanciones y de hecho en el año 2013 Corfo, bajo el gobierno del presidente Piñera, interpuso una demanda arbitral donde solicitó el término anticipado del contrato por incumplimiento del contrato, no pago de rentas trimestrales, por vender a precios inferiores de mercado, sobreexplotación del agua en la zona. Sin embargo, en el año posteriores, esas medidas se llegaron a un nuevo acuerdo que el que estábamos comentando entre Corfo, que amplió las facultades de estas empresas, y ahora se produce un cambio en el control de la misma, donde los que explotan y comercian van a estar a los dos lados del banco. Creo que además acá hay hechos de interés nacional que se han olvidado. Primero, la complejidad de los salares. Se trata de ecosistemas naturales dinámicos donde el agua es un elemento esencial. Se ha dispuesto de los recursos hídricos sin siquiera escuchar los derechos de las comunidades que viven de miles de años en el sector, y además sin preocuparse del impacto en la sustentabilidad de estos yacimiento. La ampliación de los contratos para la explotación del salar de Atacama carece de un acercamiento entonces no solo con las comunidades, sino con la comunidad científica que avale la viabilidad de esos mayores beneficios y derechos que se han otorgado. Por otro lado, la debilidad del Estado. Lo ha dicho el vicepresidente de Corfo, la fiscal, que han estado en diversas ocasiones en la Comisión de Minería y Energía. Solamente hay 2 fiscalizadores especializados para velar por el interés del salar de Atacama y de los salares en Chile, y en los hechos reconocen que no hay fiscalización real. Por otro lado, también se ha sabido, y el propio Corfo ha informado a esta comisión, del desconocimiento de algunas de estas empresas como Albert Male del acuerdo suscrito con Corfo, al punto que hoy día Corfo está evaluando la posibilidad de judicializar el conflicto que tiene con esta empresa explotadora, porque no tiene, según nos dicen, facultades reales de fiscalizar y menos de sancionar el incumplimiento de los acuerdos y los tratados que se han contraído. Por esta razón, tenemos como realidad que hoy día no solo hay una explotación que nadie garantiza la sustentabilidad, no solo sino que además la institucionalidad de Chile es incapaz. La Fiscalía Nacional Económica dijo que solo tenía facultades para ver si se afectaba la competencia al interior de Chile, en circunstancias que este es un producto que se realiza esencialmente en el mercado internacional, y solo se refirió a la explotación. O sea, ni la Fiscalía Nacional Económica, ni el Servicio de Impuesto Interno, ni la Contraloría, ni tampoco la Corfo tienen capacidad alguna de representar los intereses de Chile. Por eso es esencial que Chile recupere el control del litio a través de una empresa nacional del litio o de Codelco en su defecto, para establecer una política de asociatividad con empresarios e inversiones que generen genuinas cadenas de valor en nuestro país. Pero urge la decisión del Estado de Chile de recuperar los salares y diseñar un modelo de negocios sustentable que sea además transparente y que por otro lado sea beneficioso para nuestro país en materia de aprovechar la... Muchas gracias, senador Alejandro Guillé. Le ofrezco no ha llegado. Bien, le ofrezco la palabra a don Mario Ibar, fiscal nacional económico subrogante. Buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Acérquese al micrófono, por favor. Y sobre todo por la posibilidad de explicar la posición de la Fiscalía Nacional Económica en relación con la operación de compra que hace la empresa Tianqi, de nacionalidad china, de un porcentaje de la propiedad de Soquimich. Una pequeña introducción al tema. Bueno, no alcanzo a ver, me imagino que ustedes tampoco, pero
el año 1983, Corfo llama a licitación para la explotación de sales potásicas. No, yo voy pasando. Ya. El año 86, esta licitación se materializa en algo, en un contrato de arrendamiento que le hace Corfo a la empresa Minsal, ¿ya? Que empieza a operar entonces estos salares que contienen litio. El año 1993, Soquimich entra a la propiedad de Minsal. O sea, recién ahí la empresa del señor Ponce Lerú hace ingreso al mercado del litio. Posteriormente, el año 2001, Potash, que es una empresa de capitales canadienses, adquiere el 18% de la propiedad de Soquimich. Por lo tanto, en su composición actual, los arrendatarios de la concesión de litio viene desde el año 1993, en el caso del Grupo Pampa de Ponce, y desde el año 2001 en el caso de la empresa Potash. Pues bien, estos son entonces los dos principales dueños de Soquimich, titular de este derecho de arrendamiento del litio. ¿Qué ocurre? Resulta que la empresa Potash, dueña de una participación minoritaria, adquiere un competidor mundial en el mercado de los fertilizantes. Y las autoridades de competencia de China y de India le dicen que como requisito para aprobarle esa fusión tiene que desprenderse de todas las participaciones minoritarias que tenga en competidores del mercado del potasio. Y es por eso que Potash pone a la venta el 24% del capital accionario de Soquimich. Es producto de una decisión internacional de autoridades de libre competencia. Y lo que ocurre entonces es que sale un competidor en el mercado del potasio y al ser Tianqi, una empresa china dedicada al negocio del litio, el que quiere ingresar comprando este paquete accionario, ingresa un competidor de Soquimich en el mercado del litio. ¿Qué se ha dicho a propósito de esta operación? Se han dicho muchas cosas y la verdad pareciera ser, cuando uno sigue la discusión mediática, que el futuro de la industria chilena de litio dependiera de lo que las autoridades de libre competencia decidieran respecto a esta compra de participación minoritaria. Se ha dicho que la operación impacta el interés nacional y el desarrollo estratégico del mercado del litio, que es contrario al interés económico de Chile permitir el ingreso a la propiedad de una empresa estratégica de una empresa foránea. Se ha dicho que el comprador carece de la solvencia necesaria para ser socio estratégico que Chile necesita. Se ha dicho que esta operación afecta el poder futuro de negociación de Corfo de cara a su contraparte en el contrato. Se ha dicho que Chile está autorizando un cartel internacional al aceptar el ingreso de estos capitales chinos. La verdad, honorables, es que de todo esto, que puede o no ser cierto, lo único que estaba dentro del ámbito de análisis de la Fiscalía Nacional Económica era el tema de la posibilidad que se generara un cartel. El objetivo único de la institucionalidad de libre competencia es la defensa y promoción de la libre competencia. Otras consideraciones distintas a qué va a ocurrir con la competencia con motivo de una operación exceden nuestras facultades y por lo tanto vulneran el principio de legalidad si nosotros las tomáramos en consideración. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el interés nacional? En Chile, el único control asociado a operaciones de concentración, y que es reciente, que tiene 2 años nomás, tiene que ver con libre competencia. En muchos otros países se autoriza que, además de la autoridad de libre competencia, exista una autoridad política que haga un test de interés público sobre si la fusión afecta o no la seguridad nacional, la pluralidad de los medios o la estabilidad financiera. En Chile lo único que existe es el diagnóstico que haga la institucionalidad de libre competencia sobre temas de libre competencia. Se ha dicho también que por temas de tiempo voy a avanzar simplemente entonces a que de todo esto lo único que de verdad estaba dentro de nuestro ámbito de análisis era la posibilidad de que el mercado, después de esta fusión, fuese menos competitivo. Y menos competitivo no de cara al mundo, porque nosotros tenemos una jurisdicción que es sobre el territorio nacional, sino que en Chile esta operación produjese efectos. Si así fuera, la Fiscalía tenía entonces la posibilidad de investigar y adoptar medidas de distinta intensidad según la entidad de los riesgos. Como describe el senador Osandón,
se trata de una industria, el mercado global del litio, donde hay muchos actores, pero hay tres actores principales: Sokimich, Tianqi y Albemarle. Según la información recabada durante nuestra investigación, entre ambas empresas tendrían entre el 30 y el 70% de la participación mundial. Eso depende del tipo de compuesto de litio, hidróxido de litio, carbonato de litio, y también existe cierta opacidad sobre los datos, lo que hace que estos fluctúen. Si fuese un 30 es bastante bajo para generar un riesgo de colusión, si fuese un 70 y en ciertos productos este riesgo es bastante más elevado. ¿Cómo se generan entonces estos vínculos entre los tres principales actores? Por una parte, porque Tianqi y Albemarle tienen en Australia la explotación conjunta de un yacimiento, ¿ya? Y por lo tanto tienen una instancia de comunicación donde pueden entregarse información, en teoría solo relativa a ese yacimiento y no a las otras operaciones mundiales que tengan. Y a ese flujo ya existente entre dos de los tres grandes actores se suma hoy día la posibilidad de que Tianqi ingrese al directorio de Sokimich y con eso capture también información estratégica que haga más perfecta una colusión. Muchos nos decían, ¿y de qué le preocupa a la Fiscalía Nacional Económica que haya colusión? Si hay colusión, los precios van a subir y por ende Chile va a recibir más por concepto de royalty. De nuevo, esas son consideraciones de interés público que no tienen que ver con la libre competencia y que por lo mismo no fueron analizadas en nuestra investigación. ¿Qué se hizo? Se analizó cuál es la posibilidad de materialización de este riesgo a la libre competencia. Y habían tres factores que hacían factible el riesgo de colusión. Por un lado, que, como señalé, las participaciones de mercado de estos tres actores conjuntamente, que a través de esta operación aumentaban los flujos de comunicación, fluctuaba entre un 30 y un 70%. En el piso superior, evidentemente, esto genera un riesgo, capturan una buena parte del mercado. Segundo, como se trata de un producto más bien homogéneo, esto facilita el monitoreo y la posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Sin embargo, como verán en el lado, o no verán, pero créanme que está dicho en la parte derecha de esta presentación, existen muchos factores que atenuaban este riesgo de colusión y que aparecieron en... ¿Contar con algunos minutos adicionales? Muchas gracias. Mire, lo primero es que el flujo de información no es total, no es que estas empresas sean uno solo. La información que tienen Talison con Tianqi es a propósito de un yacimiento específico. Y en el caso del ingreso de Tianqi a Sokimich, una empresa entra y recibe información, pero Sokimich no recibe información de Tianqi. En segundo lugar, la colusión, para que tenga sentido, tiene que ser estable y tiene que poder limitarse la producción. Ejemplo emblemático es el caso de la colusión del pollo, donde las empresas se coludían en mantener la capacidad fija y por lo tanto se rompían los huevos para que no nacieran más número de pollos que los establecidos según la cuota anual. Pues bien, según la regulación que hace Corfo en sus nuevos contratos, en su extensión de contrato, tanto Sokimich como Albemarle tienen que ampliar su capacidad de producción anual, lo que hace mucho menos probable un efecto de colusión. 3. Las negociaciones aquí no son con pequeños clientes atomizados, como en el caso de las colusiones más usuales, farmacias u otras, donde es muy fácil monitorear a qué precio está vendiendo mi competidor y por lo tanto la colusión es mucho más factible porque es difícil engañar. Se trata de un mercado de negociaciones bilaterales con grandes actores, por el otro parte, Tesla, LG. Y evidentemente en ese caso el precio no es observable y por lo tanto es fácilmente desviable un acuerdo de colusión y esto era otro elemento que hacía menos viable la posibilidad de acusar por colusión. Finalmente, se trata de un mercado dinámico que está cambiando y donde las cantidades demandadas fluctúan y que también eso hace menos posible una colusión y muchos proyectos de expansión, al punto que en 6 años más estimamos que la situación de concentración actual a nivel mundial debiese cambiar. Pues bien, cuando la Fiscalía Nacional Económica llega a la convicción de que los factores que agravan el riesgo son mucho mayores a los que atenúan el mismo, no le ha temblado la mano para prohibir y para solicitar que no se apruebe una operación. Pero en este caso, habida cuenta de los resultados de nuestra investigación, nos pareció que hubiera sido completamente desproporcionado exigir la desinversión, esto es, prohibir a la empresa china ingresar a la propiedad de Sokimich. Y es por eso
que aceptamos la oferta que ellos nos hicieron de entrar en un proceso de negociación donde definimos una serie de obligaciones que, a nuestro juicio, limitaban de manera suficiente y proporcionada este riesgo asociado a un flujo adicional de información entre los dos. Y esta fue mi convicción, la convicción unánime del equipo de investigación de la Fiscalía Nacional Económica que me propuso aquello y recientemente la convicción de los 5 miembros del Tribunal de la Libre Competencia que aprobaron estas medidas por unanimidad. Voy a acelerar un poco, pero básicamente ¿de qué se tratan las medidas? Cuando no se puede obligar a desinvertir, lo que se hace es buscar soluciones conductuales que son usuales en todo el mundo, que traten de levantar una muralla china para evitar este flujo de información. Y para ello, la Fiscalía definió cuáles eran las instancias en que en el seno del directorio de Sokimich se traspasaba información estratégica del litio. E intentamos, a través de este acuerdo, impedir que los directores designados por Tianqi accedan a dicha información. Por lo tanto, aquellos solo podrán participar de las reuniones de directorio, pero no de instancias donde se maneja información de manera mucho más desagregada y más de día a día, como son las reuniones de revisión y planificación y los comités ad hoc relativos al litio. Adicionalmente, por el lado ya no de la información que el director de Tianqi puede obtener en el seno de Sokimich, se intentó limitar también la información que éste podía traspasar a quien lo designa. Y en ese sentido, negociamos con Tianqi que esta empresa renuncia a nombrar como director a un dependiente de esta empresa y necesariamente tiene que hacerlo un tercero externo. Eso, más las otras medidas y más las muchos otros paquetes de medidas que aquí aparecen, a nuestro juicio son un resguardo suficiente para evitar este riesgo que, como vimos, no era de una magnitud tan alta como aquellos que han llevado a la Fiscalía a intervenir de manera más dura. Finalmente, una sola prevención. Señaló el senador Guiller que la Fiscalía mencionó que intervienen fusiones u operaciones de concentración solamente si tienen efecto en Chile. Y esto es así. Por ejemplo, hemos sancionado carteles que han ocurrido fuera de Chile porque han elevado los precios de los productos que se venden en Chile. A contrario censo, si existiese una operación en Chile que no tiene ningún efecto, no tendríamos jurisdicción para establecer ni esas medidas ni ninguna otra. ¿Qué es lo que ocurrió? En Chile se vende solamente menos de $1 millón el litio anual. Por lo tanto, no había un mercado nacional que permitiese decir Chile tiene competencia. Intentamos ver el efecto indirecto. ¿Cuánto litio hay en los iPhones, en los autos? Y si el valor de lo que podría pasar implica un daño al bienestar de los consumidores nacionales. Los números también dieron bastante bajos. El único motivo por el cual la Fiscalía entendió que tuvo jurisdicción para buscar remedios, algo que fue discutido por Tianqi, pero que finalmente accedió, es que en la renovación del contrato que hace Corfo con Sokimich le establece la obligación de destinar hasta el 25% de su producción a empresas que se instalen en Chile a producir con valor agregado. Por lo tanto, la Fiscalía entendió que tenía jurisdicción sobre la base de una posibilidad cierta futura de que el litio se comercialice con mucha mayor intensidad en Chile. Eso es la presentación. Quiero simplemente señalar que las medidas han sido respaldadas unánimemente, que la Fiscalía no estaba habilitada para tomar en consideración otros factores que pueden ser muy relevantes, pero que no tienen que ver con lo que establece nuestra ley, y que la Fiscalía tampoco se puede prestar para solucionar los conflictos actuales o futuros entre accionistas particulares. Muchas gracias por la atención y quedamos abiertos a cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias, don Mario Ibar. Le ofrezco la palabra al senador Chaguán por 3 minutos. Señor presidente, honorable sala, los países tienen que entender que deben dejar de ser países meramente extractivistas y ser capaces de generar procesos continuos de agregación de valor. Y el ciclo que Chile tuvo del salitre se repitió con el cobre y se podría repetir con el litio si no somos capaces efectivamente de generar esos procesos continuos de agregación de valor. Países que han entendido aquello han justamente invertido un porcentaje importante del PIB en ciencia, tecnología e innovación. Eso está haciendo, por ejemplo, Argentina. Argentina, que también tiene reservas importantes de litio,
ha logrado efectivamente generar una migración dirigida para formar doctores en ciencia, para a la vez agregar valor que les permita a ellos en un mediano plazo ser países productores de baterías de litio y de autos eléctricos. Eso demuestra que esos países han entendido que hay una política de Estado respecto de aquello. Argentina hoy día está invirtiendo el 1% del PIB en innovación. Chile invierte el 0,46% del PIB en innovación. Pero además tenemos otras cifras que son complejas. Nosotros hablábamos que en el cambio de gabinete entre Cristina Fernández y Mauricio Macri, el único ministro que se quedó justamente en el gabinete era el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque ellos entienden que hay una política pública de Estado. De hecho, esta sinergia que se está generando en Argentina han invitado incluso a los institutos milenios de nuestro país a poder generar y contribuir a esos procesos continuos de agregación de valor. Pues mientras tanto en Chile tenemos una materia prima importante en la que todavía no tenemos acuerdo respecto de cómo extraerlo y en definitiva acá se requiere además inyectar recursos en materia de cómo agregarle valor a ese proceso productivo. Es por eso que yo creo que en esta materia y frente a esta discusión hay que tener varios recaudos. El primero, hay que tener cuidado con la concentración del mercado del litio. Y por eso nuestra primera voz de alerta es hacernos cargo justamente desde el Parlamento que, en definitiva, tener el mercado mundial del litio concentrado en pocas manos, efectivamente es una señal de preocupación respecto del modelo de desarrollo que queremos construir para adelante. Una segunda señal de preocupación dice relación con que acá ha habido incapacidad de poder generar, por ejemplo, o una filial de Codelco o una empresa del Estado que también pueda hacerse cargo de la extracción del litio. El procesamiento. Es por eso que frente a estas incógnitas nosotros hemos señalado que esto merece una política de Estado. Una política de Estado que hasta ahora ha estado completamente ausente. Y han sido algunos pocos del mundo privado los que hoy día han concentrado justamente este mercado en nuestro país. Y hoy día, con la adquisición por parte de una empresa china de un porcentaje muy importante justamente de una de las empresas nacionales, genera claramente un control del mercado del litio más allá de las restricciones que ha establecido justamente las resoluciones del Tribunal de la Libre Competencia. Por eso el llamado a nuestro gobierno, al gobierno del presidente Piñera, a generar en esto una oportunidad y establecer una política del litio que nos permita generar procesos continuos de agregación de valor y dejar de ser una economía meramente extractivista. Gracias, senador Chaguán. Senador Ricardo Lagos Vélez, le ofrezco la palabra. Después le voy a dar al señor Manuel Cruzat 8 minutos y usted 4 minutos, señor Siche, para que cierre. ¿Sí? Senador Lagos Vélez. No, voy a ser bien breve, señor presidente. Creo que se ha hablado mucho sobre este tema. Hay algunos diagnósticos compartidos, otros no, pero lo que me motiva a mí, y lo digo si queremos generar una polémica, es que, a ver, el litio ciertamente tiene una importancia, yo creo, para el desarrollo nuestro, sí. Creo que hay un valor ahí el cual Chile debe aprovechar, ciertamente, no me cabe ni una duda al respecto. Los que no somos expertos en los temas de litio y escuchamos y leemos para formar una opinión, hay quienes sostienen que tenemos un tremendo futuro en el litio, en función de cuáles estructuras nos damos para explotarlo. Otros sostienen que vamos a obtener beneficios, pero que están sobredimensionados con respecto a lo que va a ocurrir en el futuro. Y en ese tema entonces se da esta discusión. Pero esta discusión, yo siento que estamos haciendo algo bien complejo porque escucho al fiscal, entiendo que el Tribunal de la Libre Competencia también se pronunció, ya la Corporación de Fomento de la Producción tuvo que intervenir. Y acá por lo siguiente, acá hubo contratos, actores privados que participaron de un proceso. Corfo termina interviniendo en un tema que yo creo, lo digo con mucho respeto a este representante y sobre todo a los anteriores, que tal vez no era el giro principal de su actividad y tuvieron que interceder porque lo contrario lo que iba a ocurrir es una judicialización de un tema. Entonces,
no solamente la voluntad política de decir voy a explotar el litio, porque había que hacerse cargo entonces de una realidad jurídica. Segundo, creo que de manera diplomática, pero lo que nos plantea el fiscal, y creo que salta a la vista, es que no se le puede pedir a una institucionalidad como la Fiscalía, al tema de la libre competencia, al Tribunal de Libre Competencia, a los fiscales, que resuelvan temas para los cuales no fueron establecidos. Están establecidos para el tema de la competencia, para el tema de las condiciones de mercado, pero no para asegurarse el desarrollo de Chile, ¿verdad? En la medida que eso estuviera en juego, y eso tiene que resolverlo en otra instancia, y eso es lo que está aquí en discusión. Y ahí sí yo valoro las intervenciones, no quiero mencionarlo a todos, pero senadora Proboste, senador Guillé, la senadora Allende, etcétera. Sí, hay una decisión política que hay que tomar. Pero lo que a mí me irrita, y lo digo, no tiene que ver con Corfo, son esos discursos, entonces en que abogan porque Chile tiene que hacer algo, pero cuando hay que votar la ley minera, entonces no le quieren subir los impuestos a las mineras. Y votan como todo vota un sector de la política en Chile. Cuando hablamos entonces de tener un Estado más activo en economía, se alinea entonces con una manera de ver cómo debe ser el Estado subsidiario en Chile. Y lo digo porque algunas de las intervenciones generan ese como doble estándar, y que hablan, no podemos ser extractivistas. Bueno, pero entonces hay que hacer algo distinto. Y para hacer algo distinto tal vez hay que modificar hasta la Constitución. Por supuesto. Y se requieren políticas de Estado. Ciertamente se requieren políticas de Estado. Pero yo les pido que seamos un mínimo de consecuentes, y no porque sea una especial sobre el litio, que captura una importante atención de las redes sociales y de algunos que nos interesa este tema, de abordarlo de otra forma. Termino con esto. Sí quisiera tener una institucionalidad más fuerte y más firme, ¿ya?, para poder explotar el litio y otros recursos naturales. Y de la misma forma que nos preocupemos entonces de un desarrollo sustentable, y no solamente la explotación del litio, sino que levantar la mano entonces para tener acuerdos medioambientales que nos permitan desarrollar de manera sostenible, y que un gobierno entonces que firme el acuerdo de Escazú, que vimos entonces que quedó en el aire, que quedaron esperando que Chile lo firmara en Nueva York hace 3 semanas. Entonces todos esos discursos, yo lo único que pido es que lo racionalicemos. Por último, sí estoy ávido por escuchar la otra intervención, señor presidente, porque aquí lo que va a haber es seguramente una manera distinta de abordar lo que explicó el fiscal, que tiene su argumento, pero no me cabe duda de que otros de los invitados que están acá van a dar una mirada distinta respecto de otros elementos que deberían ser considerados en su oportunidad. ¿Ya? Muchas gracias, señor presidente. Yo también quiero que el litio lo explotemos todos los chilenos, pero hagámoslo serio, propongamos una institucionalidad y no nos quedemos en el discurso para la galería, porque cuando hay que votar después entonces las leyes respectivas, sale el conservadurismo de la derecha más tradicional. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Lagos Weber. Ricardo Lagos Weber. Nos quedan 2 intervenciones de 8 y 4 minutos. Pido que prorroguemos la sesión por el tiempo para que ellos puedan usar la palabra. Le ofrezco la palabra al señor Manuel Cruzat. 8 minutos. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder hablar acá. Les quería comentar lo siguiente. El litio es un mercado que efectivamente puede tener un gran potencial o puede tener un potencial pequeño. Pero una cosa sí que es clara. Si ustedes lo entregan a un cartel controlado finalmente por un gran poder comprador, que es China, la verdad que ese desarrollo que uno busca en Chile no se va a dar. O sea, no requiere, por de pronto, requiere que no quede entregado a ningún país extranjero, pero no por ser un país probablemente tal, sino que de verdad requiere condiciones competitivas para que se desarrolle. Ahora, déjenme una materia tremendamente relevante en esto del litio, es que efectivamente acá ya se ha hablado de antes, así que no quiero caer en mayores detalles, son 2 grandes yacimientos en el mundo y son 3 grandes actores. Y entre los 2 grandes yacimientos explican casi el 70% de la producción del litio como materia prima. Esos yacimientos están en el Salar de Atacama y en el proyecto Talison en Australia. Y resulta que entre los operadores, entre estos 3 operadores, existe un acuerdo de distribución del mercado mundial entre Albemarle y Tianqi, y que es tremendamente relevante a la hora de evaluar la entrada de Tianqi en Soquimich, porque ellos tienen repartido el mercado mundial, informado a la SEC en Estados Unidos. Probablemente no está informado esto al Departamento de Justicia. Albemarle es una compañía americana y supuestamente esto en Estados Unidos no sería aprobado. La distribución de mercado en Estados Unidos no está aprobada desde el punto de vista de la libre competencia.
Entonces, lo relevante, si ustedes miran el párrafo que está allá, ese párrafo figura en Internet. Ni siquiera es un párrafo que uno podría encontrar como ratón de biblioteca. Está en Internet. Lo busca en Internet y va a aparecer dónde está la distribución del mercado mundial del litio. Entonces, cuando aquí básicamente la Fiscalía y después el Tribunal de Libre Competencia no se hacen cargo de esto, la verdad es que la evaluación de lo que se les pide evaluar obviamente tiene un mal resultado. Si no se hacen cargo de lo esencial, lo otro pasa a ser nulo. Ahora, déjenme explicar un poco, la verdad que se ve bien poco ahí, lo lamento, pero no. Pero básicamente déjenme explicar una cosa. El pacto este de distribución del litio entre Tianqi y Albemarle significa que al final del día, cuando Tianqi quiere ingresar a Sokimich con el 24%, teniendo derecho a 3 directores de los 8, Tianqi pasa a co-controlar Sokimich con el actual controlador, el grupo Pampa actual de Sokimich. Y el problema de eso es que, imagínense, el día mañana, o sea, al 2030, vence el contrato de extracción del litio que tiene hoy día Sokimich. El año 2043 vence el contrato que tiene Albemarle en el Salar de Atacama. ¿Qué va a pasar cuando Tianqi, una empresa china, partícipe del capital de Sokimich, se oponga a la forma en que se relicitan los contratos de extracción del litio en el Salar de Atacama? La verdad que van a exponer a Chile a un conflicto diplomático por no haber precavido a tiempo el problema que tenemos de tener al mayor consumidor del litio hoy día en la propiedad de la compañía más importante productora del litio en Chile. Entonces, el día de mañana, el año 2030, que es una cuestión que no se evaluó en su momento, la verdad que Chile va a enfrentar el problema de tener que enfrentarse eventualmente a China. Porque ustedes entenderán que aquí, si bien es Tianqi el vehículo, es China quien está detrás de esto. El Estado chino es un Estado, es un capitalismo de Estado y que opera de esta forma, opera con firmas en teoría privadas, pero al final del día, si el recurso pasa a ser tremendamente estratégico, cuestión que no se sabe, pero si pasa a ser estratégico, pierdan cuidado que quien va a estar atrás de las decisiones estratégicas de este mineral va a ser el Estado chino. Y en ese caso, Chile va a enfrentar lo siguiente. Chile va a enfrentar a un gran consumidor que hoy día se consume el 50% del litio, que a su vez es partícipe de la mayor compañía que opera el litio en Chile, a su vez socia de Albemarle, que es la otra compañía operadora del litio en Chile. Entonces, es en esa situación en la que quedamos después del análisis de la Fiscalía Nacional Económica y del caso que ellos han hecho y de la aprobación hasta ahora todavía no definitiva por parte del Tribunal de Libre Competencia. Entonces, ¿qué ocurre? La verdad es que las obligaciones a las cuales la Fiscalía misma está sujetando a Tianqi tiene una duración solamente de 6 años. Pasado el 6º año, se acaban las obligaciones sin resolver el problema de fondo. Entonces, la verdad que las famosas regulaciones a los directores, el tema de la información comercialmente sensible a los directores para que no llegue la información de Sokimich a Tianqi y viceversa, y no llegue a Albemarle, por otro lado, dado que Tianqi es socio de Albemarle, la verdad que si bien en los primeros 6 años uno podría teóricamente creer que fuese factible verificar eso, honestamente no lo creo, pero aún así, si eso fuese así, la verdad que al 6º año esto muere, de motu propio. Y sin embargo, ya se armó el cartel. Entonces, ¿qué ocurre? Chile en este momento lo que está haciendo al aprobar esta operación es que estamos viendo frente a nuestros ojos la formación de un cartel y un cartel que efectivamente sube los precios del litio a los terceros consumidores distintos de China. Pero desde el punto de vista de Chile no hay que ser inocente. Lo que va a pasar acá es que para la administración del Salar de Atacama, Salar de Atacama va a enfrentar solamente a un solo eje, el eje Sokimich, Albemarle, Tianqi. Y ese va a ser su gran, en el fondo vamos a tener una suerte de monopsonio o oligopsonio liderado por China, que va a ser nuestro gran poder comprador. O
sea, toda la negociación que pueda hacer Chile el día de mañana, la negociación por su royalty o por el resto de las condiciones económicas bajo las cuales se saca el litio, la verdad que esas negociaciones van a estar sujetas a que al frente tiene al gran poder comprador, cuestión que le quita obviamente libertades a la hora de negociar lo que se hace con el recurso del litio. De ahí viene el problema. Entonces, cuando Corfo esgrime que solamente está ahora para implementar los contratos, la verdad que eso peca de inocencia, porque en el fondo lo que están haciendo es aplicar mecánicamente un contrato, pero no se hacen cargo del problema fundamental, que se está armando un cartel a vista de presencia nuestra y un cartel que va a ir contra los intereses de Sokimich y contra, particularmente por esta operación estoy hablando, pero contra sobre todo, particularmente, contra los intereses de Chile y de Corfo como dueño, hoy día como administrador de las concesiones de extracción de mineral del litio en el salar de Atacama. Ese es el problema a fondo. Y ese problema no ha sido resuelto. Las condiciones que la Fiscalía ha aducido, la verdad que son condiciones que me parecen francamente inútiles a la hora de corregir el problema de fondo de falta de competencia. Y tengo re claro que desde el punto de vista de Chile, esto va contra los intereses de Chile y contra los intereses de Corfo. Si la Fiscalía Nacional Económica busca una justificación, que vea cómo a Corfo se va a ver dañada producto de enfrentar un solo eje, Tianqi, Albemarle, Sokimich. ¿Ya? La última cosa, me quedan 30 segundos. Yo, a raíz de la conformación de este cartel, yo mismo ingresé una denuncia en el Departamento de Justicia americano porque Albemarle es una compañía americana y como tal tiene que estar sujeta a las leyes que prevalecen sobre ellos de libre competencia. Porque justamente este pacto, si bien está informado a la Autoridad de Valor en Estados Unidos, probablemente no está informado al Departamento de Justicia. Y justamente lo que les pedí es que evaluaran la integridad del proceso que estamos viendo al frente. Hasta el día de hoy hay problemas de alguna forma serios de operación con los joint ventures que se están formando entre empresas extranjeras y empresas chinas para el ingreso al China, en las cuales las empresas chinas de alguna forma se hacen de la tecnología y a cambio se les entrega el acceso al mercado chino. Bueno, es eso lo que hizo Albemarle probablemente para ingresar a China. Se asoció con Tianqi. Es esa la razón por la cual las empresas, si ustedes quieren automotoras, han ingresado a China haciendo joint ventures con empresas chinas. Ahora, todas esas compañías se han quedado en silencio porque de otra forma pierden el acceso al mercado chino. Entonces, de alguna forma estemos conscientes de que aquí el silencio que ha habido en empresas automotoras en el mundo o el silencio que había habido en empresas tipo, digamos, un Apple que usa el litio al final del día o un Tesla, todo el silencio tiene mucho que ver con el acceso al mercado chino que queda condicionado cuando uno de alguna forma quiere que China se sujete a las reglas de libre competencia que el resto del mundo eventualmente está siendo sujeto. Entonces, ese es el problema que hay aquí de fondo y creo que Chile no puede ser partícipe con su silencio o su inacción de entregar este mineral bajo esta forma a un cartel liderado por China. Si el día de mañana queremos desarrollar una industria del litio en Chile y generar una industria de valor agregado en Chile, entregarlo esto a un cartel liderado por China no es la forma. Eso es cuanto puedo informar. Muchas gracias, don Manuel Cruzat. Le ofrezco la palabra al señor Sichel por 3-4 minutos y después a usted, señor. Punto de reglamento, senadora Proboste. Presidente, lo que ocurre es que como estaba prevista esta sesión especial hasta las 16 horas, tenemos previsto a las 16:30 una nueva sesión de la Comisión de Educación. Si nos autoriza la sala para poder sesionar en paralelo. ¿Es su comisión de presupuesto? No, educación, comisión de educación. ¿Habría acuerdo a la sala que siguiera trabajando? Senadora Lamán, ¿usted está de acuerdo? Bien, así se acuerda. Le ofrezco la palabra. Senadora, ¿podrían esperar que se reiniciara la sesión y después, pues acuérdese que termina esta sesión y empieza otra? Señor Sichel, le ofrezco la palabra.
Presidente, si puedo hacer un minuto mío para que el fiscal también responda. Okay. Quiero hacer un resumen rápido a partir de la conversación, pero ¿por qué se celebran estos contratos? Y quiero con eso hacerme cargo de lo que dice el senador Ricardo Lagos Ver y la senadora Isabel Allende. Se celebran estos contratos primero porque teníamos un problema jurídico profundo con Sokimich con el pago de patentes que había que resolverlo en tribunal arbitral de acuerdo a las reglas que se establecieron. Y el gobierno anterior tomó una decisión que compartimos y estamos haciendo política de Estado en esto de lograr un acuerdo que resolviera el arbitraje. En el caso 2, con el contrato de Albemarle, ojo, la discusión es distinta porque no había un plazo determinado de fin del contrato, se le cierra el plazo, quizás, mi opinión es que se puede haber hecho un mecanismo competitivo y no directo de adjudicación de ese contrato. ¿Para qué se celebran los contratos? Segunda cosa absolutamente relevante. Yo creo que el pago del royalty era el mínimo minimorum, el desde. Lo verdaderamente relevante era que se pudiera generar una industria de valor agregado en Chile en este sector. Yo dije rápido, pero esto puede significar 1.4 billones de dólares para Chile con estos contratos, 1.4 billones de dólares de ingresos, que ojo, que no es más que, o sea, es mucho, pero es como la industria del vino en el mediano plazo. Entonces, si no aprovechamos estos contratos para generar industria de valor agregado, no tiene sentido finalmente hablar todo este tiempo que le dedicamos a la industria del litio. ¿Y cómo generamos valor agregado? Hay dos cláusulas del contrato que son determinantes en esto. Primero, la cláusula de I+D, que es un monto asignado directo para la construcción del Centro de Transición Energética, y segundo, y súper importante, que es igualmente relevante, que es el 25% que habló el fiscal económico que se debe entregar a productores especializados que el Estado asigna para que produzcan en Chile y se les venda a un valor más bajo de mercado. Ya algo adelanté, pero algo lo dijo también la senadora Proboste. No hemos llegado a acuerdo con Albemarle y probablemente vamos a terminar en una solución arbitral, que es la peor solución posible porque puede nuevamente demorar esto, pero la empresa no entiende que esto es parte fundamental de la razón por la cual se llegó a suscribir este contrato y por lo tanto estamos muy hoy día en una situación bastante compleja porque no logramos finalmente que se venda a un precio preferente parte de este producto. Tercera cosa, ¿cómo funcionamos a partir de esto? Y aquí aclarar algunas cosas. Es de interés profundo de la Corfo proteger la libre competencia. La pregunta es si nosotros resolvemos los asuntos de libre competencia o estamos interesados en proteger la competencia. Una de las primeras acciones que tomamos como gobierno, y en particular yo como vicepresidente, fue no solo ratificar la denuncia frente a la Fiscalía Nacional Económica, sino tener sendas audiencias presentando los antecedentes del mercado y demostrando que veíamos riesgos de coordinación y interlocking en el sistema. Y por lo tanto, esos riesgos sentíamos que la Fiscalía Nacional Económica, que las leyes les autorizan para investigar los conflictos de competencia, y el Tribunal de Libre Competencia son los organismos competentes para resolver el conflicto que nosotros tuvimos en vista otra vez en la lógica política de Estado. Y por lo tanto, senadora Sandón, concurrimos a presentar todos los antecedentes y entendemos que quien resuelve estos conflictos es la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia, y nosotros éramos la parte denunciante y así nos comportamos en todo el proceso. Y así correspondía, y casi todo lo que ustedes están viendo en el mercado fueron antecedentes otorgados, además directamente por nosotros. Tercera cosa, ¿qué viene? Lo primero es eso, el cuidado con la concentración del mercado. No olvidemos que la Fiscalía y el Tribunal aquí actúan como estableciendo medidas preventivas, pero eso no nos desliga para nada a la Corfo a la responsabilidad de denunciar cualquier práctica anticompetitiva que ocurra en la gestión de los contratos. Y por lo tanto estamos encima de la fiscalización para poner alerta a la Fiscalía cada vez que ocurra un atentado contra la libre competencia. Esto es prevención, privación. Objetivamente, como dice Manuel Cruzat, puede haber muchos abogados que tengan visiones distintas respecto a si se ha prohibido o no esta compra minoritaria. Yo creo que como Estado, y aquí actuamos como Estado, nuestra opinión tiene que estar subsumida en quiénes son los organismos de competencia. Una cosa más, y cierro con esto, se ha discutido harto sobre la institucionalidad pública. Me equivoqué yo en la cifra, hay 60 salares en Chile, Corfo tiene uno. El valor de explotación de ellos es vital. Lo que queda claro es que Corfo es una institución, un servicio público, y acá nuestra coordinación con el Ministerio de Minería es ojalá que la mirada sea global y no solo en torno a estos contratos que, como insisto, tienen debilidades y fragilidades que es urgente corregir y en lo cual hemos sido duros fiscalizadores y vamos a tener que muchas veces, no por falta de competencia, sino porque así se estableció en los contratos, judicializar la resolución de los conflictos. Así está establecido, no es la fórmula que nos habría gustado, pero cada conflicto que tengamos tiene que ser resuelto por arbitraje y eso es lo que estamos haciendo apenas aparezcan las alertas para que así sea. Muchas gracias, don Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Bueno, y un minuto al fiscal nacional económico subrogante, señor Mario Ibarra.
Muchas gracias, señor presidente. Solo un minuto para hacerme cargo de algunas de las alegaciones del señor Cruzat que han tenido profusa difusión en prensa y sobre lo que la Fiscalía no ha tenido oportunidad de manifestar su parecer. Se señala que con esta decisión el litio va a quedar en manos de un país extranjero, que se trata de un cartel controlado por China, sin perjuicio de que Tianqi es la menor de las 3 principales empresas del rubro, que esto disminuye el poder de negociación de Corfo y va a generar un conflicto diplomático. Exactamente todo el tipo de argumentos que señalamos no podía ser parte de nuestro análisis. El único argumento que señala el señor Cruzat, que es parte de nuestro análisis, es que dice que producto de esta operación se va a formar un cartel. Y lo repite insistentemente, como si por el hecho de repetirlo bastara para acreditar en tribunales el riesgo de coordinación propio de esta operación. El único argumento que se da para justificar esta posición es que, a propósito de este Joint en Talison, Tianqi y Albemarle tienen un contrato de reparto del mercado donde se comprometen a no cruzarse territorialmente. Pues bien, esos son los problemas de investigar por Internet. Ese es un contrato que solamente rige respecto al concentrado de litio en su nivel más bajo de grado técnico, que ni siquiera sirve para hacer baterías, que sirve para vidrios y cerámica. En lo que respecta al refinado de litio, donde Sokimich sí participa y donde tiene efecto esta operación, estas empresas compiten, y tanto así que la Fiscalía acreditó ventas de Albemarle en China y de Tianqi fuera de China. Se señala que, de haber sabido esto, Estados Unidos, Europa lo hubieran investigado con mayor fuerza que Chile. La verdad es que la Fiscalía Nacional Económica tuvo conversaciones con todas estas agencias. Conocimos su parecer y le manifestamos el nuestro. Y la única agencia del mundo, hasta donde yo sé, que abrió una investigación y condicionó la operación es la chilena, sin perjuicio de que esta operación produce mucho más efectos en Estados Unidos, en Australia o en Europa, que son países que compran litio, cuyas empresas compran litio. Eso simplemente. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, señor fiscal. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta la sesión. Muchas gracias a nuestras visitas, señor. No, el proyecto de acuerdo se va a ver en otra sesión. Bien, se levanta.